este video vamos a trabajar el cambio de variables en integrales múltiples, o sea, en la tal sustitución que se trabajó en las integrales sencillas, o sea, en el cálculo integral, el cálculo 2, que son el método de integración sustitución, ¿cierto? Por sustitución. Entonces aquí también vamos a hacer una sustitución. Lo que pasa es que acá tenemos aquí, por ejemplo, si yo voy a evaluar una integral doble sobre una región, ¿sí? Una región R en XY, le voy a aplicar una transformación y esa transformación, o sea, ese cambio de variables, me va a llevar a una región en el plano UV, ¿cierto? Y esa transformación entonces convierte a esta región en R', ¿sí? En el plano UV. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, tenemos que tener la transformación que voy a hacer. A X la voy a transformar, ¿cierto? En una función, o sea, en función de UV y a Y también en función de UV. Entonces, si yo tengo la integral sobre esta región, ¿sí? De la función por TA, esa integral se va a convertir en la integral sobre esta región de f de x, y, pero haciendo la sustitución, o sea, esta función me debe quedar en función de v, o sea, metiendo a v, o sea, esta transformación la metemos acá y también la metemos esta transformación. Por esto se llama el jacobiano. Esto se llama G de UV, se llama el jacobiano. El jacobiano de la transformación. ¿Sí? Ese es el jacobiano de la transformación. Y por definición, ese jacobiano, entonces, ese jacobiano es el determinante de una matriz que también la podemos simbolizar así, que es esto, acuerden que este es el símbolo de derivadas parciales, entonces las derivadas parciales de x, y respecto a v. Y entonces, ¿qué es? Es hallar este determinante, la derivada parcial de x respecto a u, la derivada parcial de x respecto a v, de la transformación, la derivada parcial de y respecto a u, y la derivada parcial de y respecto a v. Y este es el determinante. Al hallar ese determinante estamos hallando el jacobiano. ¿Sí? El jacobiano. Y entonces, aquí que metemos el valor absoluto del jacobiano. Siempre tenemos que tener ahí el valor absoluto del jacobiano. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en coordenadas rectangulares? Por ejemplo, en coordenadas rectangulares, para que se den cuenta, si yo tengo esta circunferencia de radio A, ¿sí? Esta es la circunferencia de radio A, ¿sí? Y entonces me dicen que mediante una transformación la voy a llevar a un R teta, ¿sí? Y entonces me dicen que la transformación es X igual a R coseno teta y Y igual a R seno teta, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos esa transformación, que ya sabemos en polares, cuando hacemos esa transformación, ¿sí? Llegamos a que esto es, entonces, un rectángulo, perdón, páselo acá más acá para que lo vean, en este acá, R, y mediante esa transformación, entonces me forma un rectángulo donde R va a ir de 0 a A y teta va a ir de 0 a 2pi. Entonces miren que esta circunferencia, mediante esta transformación,
lo que hacemos es convertir la R, va a ser una constante de 0 a A y teta de 0 a 2pi. ¿Cuál es el jacobiano? Entonces, el jacobiano, mediante esa transformación, el jacobiano es, aquí la derivada sería coseno, la de x respecto a r, y respecto a teta menos r seno teta. Y aquí respecto a r es seno y respecto a teta es r coseno. Y si hacemos ese entonces jacobiano, me quedaría r por coseno cuadrado, por menos, por menos da más, r seno cuadrado. Y al sacar factor común r, entonces me queda que es igual a r. Entonces, por eso en la integral doble, ¿cierto? Miren que aquí el de A es de x de y o de y de x, en cambio aquí el de A, o sea, el de A', es el jacobiano que es r por dr de teta, ¿sí? Porque este sería el jacobiano. Entonces me queda el de acá es de x de y o de y de x, en cambio aquí es r de teta, ¿por qué? Porque este es el jacobiano, ¿no? Miren, entonces aquí me quedaría el valor absoluto del jacobiano, pero como r siempre es positivo, pues r, ¿sí? Y entonces me queda r por dr de teta. Cuando tengo, esto era para que se dieran cuenta de dónde sale esa r. Esa r también, pues otra forma de mostrarlo, utilizando el jacobiano, ¿no? Entonces, esa es una sustitución en las integrales dobles, ¿no? Las polares, pasar a coordenadas polares. Bueno, entonces vamos a mirar, hacer esta integral doble sobre esta región. Aquí me dieron la transformación, pero hay integrales donde no nos dan la transformación. Sin embargo, aquí estaba, pues, podríamos decir que estaba fácil de encontrar la transformación. ¿Por qué? Entonces vamos a mirar la región. Primero que todo, miremos cuál es la región de integración en el plano XY. Entonces, la región de integración me dice que es la recta y igual a x, y igual a x, la recta y igual a x menos pi, entonces sería más abajo, y igual a x menos pi, esta y igual a x, esta y igual a x menos pi, y igual a menos 3x más 3, entonces menos 3x es hacia abajo, entonces podríamos decir que, pongámosla por acá, ¿sí? Por ahí, y entonces sería esta y igual a menos 3x más 3, y la otra es menos 3x más 6. Entonces viene acá, ¿cierto? Entonces sería que pasa por acá. Vamos a coger acá con la regla para no... Entonces sería... Bueno, entonces es esta más o menos, menos 3x más 6. Entonces miren que la región de integración sería esta, ¿sí? Pero ¿por qué les decía que, que de pronto era fácil la transformación? ¿Por qué? Porque mire que esta recta es paralela con esta. Luego prácticamente, si yo hago lo siguiente, si yo coloco que esto es 3x más y, esto es igual a 3. Y aquí quedaría 3x más y es igual a 6. Y esta con esta son paralelas, entonces aquí yo puedo colocar y menos x igual a menos pi, pero miren que
de una vez estoy mirando acá que es X menos Y. Entonces, como es X menos Y, yo coloco más bien aquí, coloco X menos Y, paso la Y para allá y pi para acá y me queda igual a pi. Y aquí tendríamos que X menos Y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si yo cojo esto como U y esto como U, entonces me queda desde U igual a 3 a U igual a 6. Eso en el plano UV, eso serían constantes, ¿no? Y como son constantes, pues entonces ahí me va a quedar rectas horizontales. Si coloco a U en el eje vertical, o si lo coloco horizontal, son rectas verticales. Entonces, esto sería U y esto sería V. Sin embargo, aquí me lo dieron al contrario, vea, U es X menos y V 3X más Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que de acuerdo a esta transformación que me dieron, entonces cuando voy a trabajar en el plano UV, en ese plano, este es el plano XY, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me quedaría? Si U es X menos Y, si U es igual a X menos Y, entonces va a ir desde U igual a 0 hasta U igual a pi. ¿Sí? Y la V sería desde 3X más Y es V, entonces sería desde U igual a 3 hasta U igual a 6. Y miramos, nos damos cuenta de lo siguiente entonces, que en el plano UV, esto me queda entonces de 0 a pi, ¿sí? Y este sería pi. Y en el eje V, entonces me queda de 3 a 6. Entonces miren que la región que me queda acá es un rectángulo que es muy fácil de integrar sobre ese rectángulo, ¿sí? Y miren que la función me va a quedar coseno de 1/2 U sobre V. ¿Qué necesito? Necesito el jacobiano. Entonces, ¿qué pasa? Necesito este jacobiano. Que es la derivada de X respecto a U, derivada de X respecto a V, derivada de Y respecto a U y derivada de Y respecto a V. Pero miren que aquí la transformación no está despejada la X y la Y, sin embargo la podemos despejar resolviendo este sistema de ecuaciones para X y para Y, o hacerlo de la siguiente forma también. Este jacobiano es el recíproco de este jacobiano, de este determinante. O sea, este determinante es el recíproco de este. Y este determinante sería la derivada de U respecto a X, la derivada de U respecto a Y, la derivada de V respecto a X y la derivada de V respecto a Y. Entonces, este es el recíproco, este determinante es el recíproco de este determinante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Está más fácil hallar este determinante. ¿Por qué? Porque U está en función de XY y B en función de XY. Entonces, nos ahorramos el trabajo de despejar a X y Y en función de U y V. ¿Sí? O sea, de resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, más bien, hacemos este determinante. Y ese determinante, pues, sería entonces la derivada de U respecto a X, que es 1, y respecto a Y menos 1, y la derivada de V respecto a X, que es 3, y respecto a Y, 1. Entonces ese determinante me da 1 más 3, 4. Quiere decir que este determinante, entonces, que es el jacobiano, ese sí es el jacobiano de la transformación, entonces el jacobiano de la transformación sería 1/4.
Y dentro de la integral va a ir el valor absoluto de ese jacobiano de la transformación, pero el valor absoluto es 1/4. Entonces, esta integral nos va a quedar de la siguiente forma utilizando la transformación. Entonces me queda el coseno de 1/2 de x menos y, pero x menos y es u, sobre 3x más y, pero el 3x más y es v, ¿sí? Por el valor absoluto del jacobiano por, y aquí hacemos como queramos, ahí está fácil porque estas son constantes, eso es un rectángulo, entonces yo puedo colocar du de b, donde u va de 0 a pi y b va de 3 a 6. Y esa sería la integral a resolver. Entonces, esta integral, ¿sí? Esa integral, entonces la solución de esa integral nos quedaría, bueno, aquí podemos inclusive separarla, porque esto es coseno de 1/2 u por du por db sobre b, porque estos límites son constantes, entonces puedo separar, eso ya lo habíamos hablado antes, entonces me daría 1/4 y la integral de db sobre b es el logaritmo natural de b de 3 a 6 y el coseno de 1/2 de u, la integral es el seno de 1/2 de u sobre 1/2, o sea que me da 2 seno de 1/2 de u, de 0 a pi, ¿sí? Me quedaría así. Y entonces, esta integral, que es la integral de coseno, es seno de 1/2 de u. Entonces, cuando reemplazo acá, vamos ahora sí a resolver ahí la integral. Entonces me daría 1/4 del logaritmo de 6 menos el logaritmo de 3 por, a este 2 lo puedo simplificar acá y me da 1/2. Y aquí me queda el seno de 1/2 de pi, o sea, 1. Y el seno de 1/2 de 0 es 0. Entonces podríamos decir que eso es 1/2 y logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 3 es logaritmo natural de 6/3, o sea, logaritmo natural de 2. Entonces daría 1/2 por el logaritmo natural de 2. Esa sería entonces la solución de esta integral utilizando una sustitución o un cambio de variables, así también lo vamos a llamar. Bueno, vamos a hacer entonces ahora este ejercicio que dice que la integral doble de esta función, ¿cierto? En esta región. Entonces vamos a mirar cómo podemos mirar la sustitución que debo hacer, ¿no? A ver, ¿cuál sería la región? A ver, vamos a mirar la región. A ver si la región también me sirve de algo, ¿no? Para hallar esa sustitución. Entonces aquí me dice que la y va desde y igual a 0 a y igual a x más 2 y la x va desde menos 2 hasta 0. Entonces y igual a x más 2 es esta recta de y igual a x más 2, ¿sí? 0 es el eje x, 0 es el eje x, y igual a 0 es el eje x. Ahora aquí sería desde menos 2 la x. Miren que cuando x vale menos 2 más 2 da 0, o sea que este es el punto menos 2, y va hasta x igual a 0, o sea, esta es la región. Esta es la región. ¿Sí? Esa región está limitada por y igual a 0, x igual a 0
y esta recta y más x igual a 2. Y igual a x más 2, perdón. Y igual a x más 2. Entonces, esta sería la región. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. ¿Cuál sustitución me serviría? Entonces, miren que esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? O sea que esa integral yo la puedo escribir como de menos 2 a 0, de 0 a x más 2, y esta integral la puedo escribir como y menos x al cuadrado por de y de x. La podemos escribir así. Y miren que aquí tengo y menos x y esta es la recta. Esta recta también la puedo escribir como y menos x igual a 2. Entonces ahí ya tengo una sustitución y esa la puedo llamar u. O sea, u puede ser y menos x. ¿Por qué? Porque aquí se convertiría en u a la 2 y aquí me quedaría desde u igual a 2. Esa sería u, ¿cierto? Pero la otra, no tengo cómo sacar la otra. Entonces simplemente podríamos decir que B es igual a Y. Entonces, como B es igual a Y, vamos a mirar cómo nos queda la región y esa sustitución. Y entonces vamos a mirar ahí, les decía, cómo nos va a quedar esa región, ¿no? Aquí vamos a hacer la región, entonces. Vamos a hacer ahí la región. Y entonces tenemos estos tres lados del triángulo y mediante esta transformación, ¿en qué se convierte? Entonces decimos, ¿qué pasa cuando equivale 0, por ejemplo? Si equivale 0, ¿cómo nos queda? Entonces, cuando equivale 0, u me queda que es igual a y, ¿cierto? Y b es igual a y. Luego, uniendo estas dos, entonces me quedaría que me queda b igual a u. O sea que me queda la recta idéntica en el plano UV, entonces me queda la recta idéntica en ese plano. Ahora tenemos la otra. Ahora miremos esta. Si y menos x es igual a 2, entonces mediante esta transformación, pues entonces y menos x es igual a 2, pues u sería igual a 2. ¿Sí? Y diríamos, v es igual a y, pero ¿qué quiere decir eso? Que y aquí, a lo largo de acá, ¿sí? ¿Qué pasa con y? Y toma valores entre 0 y 2. O sea que la b va a tomar valores entre 0 y 2. Eso es lo único que aquí podíamos decir. O sea que b toma valores entre 0 y 2. Pero me queda que u es igual a 2. Entonces, como u es igual a 2, entonces podríamos decir que es esa recta vertical, ¿sí? Donde la y toma valores entre 0 y 2, ¿sí? Miren que aquí cuando u vale 2, b vale 2, ¿sí? Sin embargo, también tendríamos que transformar ahora cuando y vale 0. Entonces, si y vale 0, miren que u es igual a menos x y b vale 0. ¿Y qué es b igual a 0? Pues el eje u. Entonces me quedaría así. ¿Sí? Esta sería v igual a 0. Esta es v igual a u. Y miren que u es igual a menos x. ¿Sí? Pero resulta que aquí x está entre menos 2 y 0. Luego u sería desde menos 2 hasta 0, o sea, de 0 a 2, que quedaría de acá a acá. Entonces miren la región que nos queda ahí.
Esa sería la región. ¿Cuál es el jacobiano? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está despejada también U y V. Entonces, el jacobiano sería, vamos a hacer este. Este es el determinante que es recíproco al jacobiano, como en el ejercicio anterior. Y entonces, derivada de aquí respecto a x es menos 1, respecto a y es 1, y aquí respecto a x 0, y aquí 1, entonces me da menos 1. Quiere decir que el recíproco también es menos 1, ¿sí? Pero ese menos 1, entonces sería el jacobiano, pero al sacar el valor absoluto, pues entonces tendríamos 1. Y entonces ahora esta integral, haciendo la sustitución, se me daría e, ya dijimos que esto es y menos x al cuadrado, pero y menos x, la sustitución, y menos x, dijimos que era u, aquí donde borré, entonces era u a la 2, ¿cierto? U a la 2. Pero ¿qué pasa con esa integral? Esa integral necesito hacerla primero respecto a b, ¿cierto? ¿Para qué? Porque es que esto debe ser una constante primero para integrarla, porque si la integro en du es imposible. Esa es una integral que no es elemental, si yo la integro en du. Entonces necesito cuadrarla de b de u, aunque ahí me faltó, perdón, el valor absoluto del jacobiano. Y entonces tengo de b por du. Donde b ¿dónde va? De 0 a b igual a u. Y u entonces va a ir de 0 a 2. ¿Sí? Miren que ahí nos tocó colocar el orden de integración de b de u. Si la coloco de u de b, no la voy a poder integrar. Es imposible integrarla en ese orden. Entonces tendríamos la integral de 0 a 2, aquí me da 1, y la integral de e a la u a la 2 por db da e a la u a la 2 por b, de 0 a u por du. Y entonces nos daría de 0 a 2 de e a la u a la 2 por u du. Esa sí la puedo resolver. Aquí tendría una sustitución, donde aquí necesito a 2u, entonces me da 1/2. Y la integral de e, entonces, aquí esta sería la sustitución e a la t, ¿cierto? E a la t es e a la t, o sea, e a la u a la 2. De 0 a 2. Entonces me da e a la 4 y cuando vale 0 me da 1. Entonces, esa sería la solución de esta integral, haciendo esa sustitución, ese cambio de variables. Bueno, ahora tenemos este ejercicio, resolver esta integral, ¿sí? Sobre esta función de dos variables, ¿sí? Donde R es la región elíptica cuya frontera es esta elipse, o sea, lo que tenemos en XY, ¿sí? En XY tenemos una elipse, ¿sí? Una elipse que sería esta elipse. Esa es la región de la elipse. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero, convertir esa elipse pues, en algo más uniforme, que puede ser una circunferencia. Entonces, ¿cómo la voy a convertir primero en una circunferencia? ¿Qué transformación puedo usar? Entonces, miren que si acá yo coloco que u es igual a 1/5 de x y que b es igual a 1/3 de y,
esto me quedaría u a la 2 y esto más b a la 2. ¿Sí? Entonces me daría u a la 2 más b a la 2 igual a 1. Eso sería una circunferencia. Entonces, mediante esta transformación, yo puedo decir que utilizando esa transformación, desde una vez acá, mediante esa transformación, ¿en qué se convierte esto? En una circunferencia, perdón, en una circunferencia en UV, que sería, entonces, esa transformación la convierte en una circunferencia. Esta transformación la convierte en esta circunferencia. Entonces, ¿cómo queda esa integral? ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría esa integral? Entonces, primero, el jacobiano. ¿Sí? Entonces, el jacobiano, miren que ahí también este es el recíproco del determinante o del jacobiano. Y entonces, la integral, perdón, la matriz que me queda ahí para hallar el determinante es la derivada respecto a x es un quinto y la derivada respecto a y es 0. Aquí la derivada respecto a x es 0 y respecto a y es un tercio, o sea que eso me da un quinceavo. Y si eso es un quinceavo, entonces el jacobiano, que es el que va dentro de la integral, es 15, porque ese es el recíproco. ¿Sí? Y utilizando esta transformación, ya le dije que entonces esto en qué se convierte, utilizando la transformación, esto se convirtió en esta circunferencia, se me olvidó ahí escribirles, porque resulta que esto es un quinto de x al cuadrado más un tercio de y al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Esta es esta elipse. Pero cuando yo le hago esta transformación, u igual a un quinto de x, entonces esto es u, y esto es v igual a 1. Entonces miren que esta circunferencia es u a la 2 más b a la 2 igual a 1. ¿Sí? Esa es la transformación, se convierte en esa circunferencia. Entonces esa integral, que ya no me queda sobre esta región, sino sobre esta región, entonces me quedaría R', ¿sí? Me va a quedar acá u a la 2 más b a la 2. ¿Por qué? Porque es un 25avo de x a la 2 y eso es u a la 2 y esto es b a la 2. ¿Sí? B a la 2. El jacobiano, que es el valor absoluto de 15, valor absoluto del jacobiano, que sería valor absoluto de 15, por el de A', ¿cierto? Que puede ser de U de B o de B de U. Pero miren que aquí me quedó una circunferencia. Entonces, ¿por qué la dejé así? Porque ahí puedo volver a hacer otra transformación que ya sabemos, ya no hay necesidad de volver a escribirla, que es polares. Y entonces al hacer ahí polares sobre esta región, entonces, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría el 15 lo saco, lo voy a pasar a polares, y entonces en polares, ¿esto qué es en polares? Entonces, en el plano UV, cuando yo lo paso a polares, U a la 2 más B a la 2 será R a la 2. Y el de A', ¿cierto? Entonces va a ser el jacobiano, que es R en polares, por dr de teta. ¿Sí? Donde R va de 0 a qué? A 1 y teta de 0 a 2 pi. Entonces, 15, la integral de r al cubo por dr es r a la 4 sobre 4 de 0 a 1 y la integral de teta, que es teta de 0 a 2 pi, ¿no? Acuérdense que esto lo puedo hacer, separarlas. ¿Por qué? Porque es una integral con constantes acá, ¿no? Y son funciones acá, son separables.
Entonces acá me queda 15 cuartos, ¿sí? 15 por un cuarto por 2pi. Entonces me daría 15 medios de pi. Esa sería la solución de esa integral. De esa forma, inclusive, haciendo este tipo de sustitución, podemos llegar a encontrar el área de una elipse, ¿sí? Podemos encontrar, entonces ustedes como ejercicio pueden hacer lo siguiente. Si yo quiero hallar el área de la elipse, no metamos esto acá, no lo metemos, ¿no? Porque es simplemente la integral doble de A. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar cualquier elipse. Entonces la elipse que aquí valga A y aquí valga B. ¿Sí? A y B. Entonces cuando hacemos el jacobiano, miren que aquí me queda 1 sobre A, 1 sobre B, o sea, me queda 1 sobre A por B. Entonces el jacobiano es A por B. Entonces aquí me va a quedar A por B sin esto. Sin esto. Porque este fue el reemplazo de la función. Entonces sin esto. Entonces esto me va a quedar A por B. Les estoy así explicando para que ustedes lo hagan. Entonces aquí sacamos A por B como constante. Y aquí no va a quedar R al lado, sino va a quedar simplemente R. ¿Sí? Entonces, eso al final, entonces les va a quedar A por B sobre 2 pi. ¿Sí? Eso entonces les va a quedar entonces esa integral. Les va a quedar al resolver todo eso, ustedes van a mirar a cuánto les va a dar esa integral. A por B A por B, bueno, ustedes acá quedaría de 0 a 2pi, entonces acá reemplazan 2pi, A por B, ¿cierto? Por 2pi, y aquí me queda relado sobre 2, entonces se va al 2 y me queda, perdón, es A por B por pi. A por B por pi. Esa sería entonces la integral, que sería bueno que ustedes resuelvan todo eso para que se den cuenta entonces cómo podemos encontrar el área de una elipse, llevándola primero a una circunferencia mediante una sustitución y luego llevándola a polares.